Dios les bendiga al grupo de varones HDI, hijos de Isaacar, de Maná, Iglesia de Pactos. ¿Recuerdas que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debería ser? Así nosotros, por eso buscamos a Dios, para que Él nos guíe cada día en lo que debemos hacer nosotros y nuestras familias. Qué bueno que estás escuchando este mensaje, pues será de bendición para tu vida. Vamos al tema. El tema es creer en Dios versus conocer a Dios. Todos queremos que Dios bendiga nuestra casa, que Él esté en nuestra familia, que Él prospere lo que hacemos y que nos dé éxito, que supla nuestras necesidades y que resuelva todos nuestros problemas, que proteja y guarde a nuestra familia, y decimos que creemos en Dios. Pero ¿será lo mismo entre creer y conocer a Dios? ¿O habrá diferencia? En tu casa, tú conoces a tu esposa, sabes cuál es su comida favorita, su color favorito, sus flores preferidas, qué perfume le agrada y hasta cuál de tus camisas es su favorita. También sabes lo que le disgusta, que también a veces haces. También conoces a cada uno de tus hijos, todos son diferentes, tienen gustos diferentes y mientras más convives con ellos, más los conoces. Mi esposa y yo compartimos una historia, anécdotas, experiencias y nuestros hijos. Nos amamos, creemos el uno en el otro, en dos palabras, nos conocemos. Creer no es lo mismo que conocer. Una reciente encuesta en México nos muestra que el 84% de los mexicanos dicen creer en Dios o en un espíritu universal. Sin embargo, con solo echarle un vistazo a las escrituras y a nuestra cultura, queda en evidencia que los que conocen de veras a Dios no llegan al 84% ni mucho menos. Son pocos. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque son pocos. Me refiero a conocer a Dios de una forma íntima de verdad. Conocer a alguien personalmente no es lo mismo que creer. Para muchos, la sola idea de conocer a Dios y mantener una relación con Él es algo que suena improbable, tal vez irrealista o una cosa que no se puede lograr. Parte de la confusión surge de no llegar a conocer los diferentes niveles de intimidad en el proceso de conocer a Dios. Algunos conocemos a Dios por reputación, así como conocemos a alguien por lo que nos cuenta un amigo. Por ejemplo, tal vez sepamos un poco acerca de Dios y hasta hayamos oído eh, algunas canciones, hayamos tal vez hayamos asistido algunas veces a la iglesia o quizás has escuchado algunas historias bíblicas y ¿por qué no? Tienes un versículo favorito, digamos, pegado ahí en el refrigerador con un imán. O tal vez lo traes en tu celular. No obstante, esas cosas son cosas secundarias. Otros conocemos a Dios a través de nuestros recuerdos. Hemos experimentado en verdad su gracia, su bondad y su amor en el pasado. Es como cuando hace poco me topé con un viejo amigo de mi juventud, 25 años atrás. Éramos muy amigos, asistíamos a la iglesia juntos, practicábamos deportes y servíamos en la iglesia juntos. Íbamos a evangelizar juntos. Sin embargo, después de que cada uno se casó, perdimos contacto. Hace unos días me habló por teléfono. Él ahora es pastor en una iglesia en Estados Unidos y me invitó a visitarlo algún día. Conocía a esta persona hace 25 años, pero no puedo decir que lo conozco ahora. Y algunos de nosotros conocemos a Dios íntimamente. Ahora, justo ahora. Este es el tiempo de conocimiento amoroso que Dios nos promete cuando lo buscamos. Y te invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, y dice así: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
En Jeremías 29:13 nos dice de la siguiente manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Mateo 7, del 7 al 8, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En Hechos 17:27 nos dice de la siguiente forma: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando tenemos sed de Dios, Él satisface ese deseo, y cuando continuamos buscándolo, llegamos a conocerle cada vez más íntimamente. Si oímos la voz de Dios, la reconocemos al instante. Hablamos con Él todo el tiempo y lo echamos de menos cuando las circunstancias nos distraen de percibir su presencia. Como por ejemplo este tiempo que hemos estado en cuarentena en nuestros hogares. No dudo que en ocasiones te hayas alejado de Dios y que lo eches de menos. Cuando tú buscas a Dios, construyes una historia junto con Dios, acumulando una experiencia tras otra. Amamos a Dios, confiamos en Dios. En otras palabras, conocemos a Dios, porque nos relacionamos con Él. Ahora, hay otra parte que es no conocer a Dios. Hay personas que no conocen a Dios y ellos dicen conocerlo. Tal vez estás pensando, creo en Dios, ¿no es suficiente? Es decir, muchas personas no creen en Dios, pero yo sí. ¿No es eso lo que Él quiere de mí? Todas estas son preguntas válidas. No obstante, que creamos en Él no es todo lo que Dios quiere de nosotros. El libro de Santiago afirma que aún los demonios creen en Dios, sin embargo tiemblan, porque saben que desde el punto de vista relacional están separados de Él. Y vamos a ir al libro de Santiago 2:19, que dice de la siguiente forma: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Obviamente, el cristianismo es mucho más que solo creer en Dios. Mientras crecía, los miembros de mi familia eran lo que yo llamo pues cristianos culturales. Asistíamos a la iglesia en Navidad y Semana Santa, ayudábamos a los vecinos en necesidades, donábamos ropa y comida enlatada, orábamos en el culto de acción de gracias el fin de año, y trabajábamos en la iglesia y participábamos lo más que podíamos. Yo estaba pequeño, mi hermano estaba pequeño. No obstante, básicamente eso era todo. Aunque creía en Dios, todo lo que sabía eran algunas cosas sobre Él y muy pocas cosas, por cierto, pues no lo conocía. Y puesto que no conocía a Dios de la forma en que se conocen los buenos amigos o los esposos, vivía según mis propias reglas. Mis acciones revelaban la ausencia de un conocimiento íntimo de Dios. Cuando tú vives según tus propias reglas, tus acciones están alejadas de Dios. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4, y nos dice de la siguiente manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Se nos indica, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pues si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, yo creo en Dios, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y no tiene la verdad. Tal vez esto suena un poco duro, pero es preferible pensar que es una declaración directa y honesta, pronunciada con sinceridad por alguien que en verdad se preocupa y quiere lo mejor para nosotros. Debemos tener en mente que los mandamientos de Dios son amorosos. ¿Qué pide de nosotros a sus hijos? Lo que Él les pide a sus hijos que hagan viene en Miqueas 6:8. Vamos a ir a Miqueas 6:8 y darle lectura. Dice:
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Es lo que desea que hagamos siempre, o al menos en nuestros mejores momentos. Fuimos creados para ser ejemplos vivientes del amor de Dios para un mundo que sufre. Tú fuiste creado para ser un ejemplo viviente del amor de Dios. Qué triste es ver a muchos hombres que dicen creer en Dios y los ves formados en las largas filas para comprar cerveza en esos tiempos de pandemia. Dios se interesa por cómo vivimos, hermanos, y una relación con Él naturalmente resultará en actitudes y acciones diarias de acuerdo a su voluntad. Así que si pareces bueno, eres bueno, ¿verdad? Pues tal vez no. Conocer a Dios puede conducir a un estilo de vida positivo, pero lo inverso no siempre es totalmente cierto. Nuestras acciones visibles por sí mismas no prueban que disfrutemos de una relación interna con Dios. Solo porque hagamos el bien, eso no significa que conozcamos a aquel que es el bien. Como cuando vi a mi esposa por primera vez, al principio no la conocía, pero intentaba llegar a conocerla. Si no me esforzaba, no nos habríamos conocido de verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a conocer a Dios. A Dios le interesa no solo nuestras acciones, hermanos, sino nuestros corazones y en particular nuestra actitud hacia Él. Esas buenas acciones que hacemos surgen porque lo conocemos o vivimos como si Dios solo se dedicara a observar y marcar en su lista celestial las casillas de los logros que vayamos alcanzando. Ah, obtuviste una estrella por ir a la iglesia. Muy bien. Por ser amable tienes 10 puntos. Por donar dinero a una obra de caridad, ah, muy bien, perfecto. Esta ocasión, si diste el diezmo, tienes puntos extras. Algunos intentamos ganarnos la aceptación de Dios sin conocer en verdad su corazón. Y cuando se acabe la vida, Jesús les dirá a esas personas, ¿no quisiste una relación conmigo? Vete. Y esto nos lo menciona en Mateo 7, 21 al 23, que dice de la siguiente forma. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay una gran cantidad de gente con buenas intenciones que creen en Dios y te dicen yo creo en Dios, pero ¿sabes qué? No lo conocen personalmente a Dios. Muchos solo presentan un papel y muchos pensamos que somos cristianos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es distinto de ser budista o de ser de otra religión. Creemos en Dios, pero nuestras vidas no reflejan quién es Dios en realidad en nuestra vida. Esto nos lleva a otro punto. Personas que no conocen bien a Dios. Es decir, conocen a Dios, pero no lo conocen bien o completamente. ¿Has oído hablar de Marcos Vidal, el cantautor y pastor español? Es muy conocido por sus hermosas canciones. Cuando estaba joven escuchaba su música y lo admiraba mucho, conocía todas sus grabaciones. En una ocasión que visitó Saltillo para dar una serie de conciertos, tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo en persona. Mi esposa y yo asistimos a una reunión. Fueron unos momentos y nos autografió un CD que acababa de grabar y conversamos un poco. Ahora bien, yo en realidad no conocía a Marcos Vidal. Lo que poseía era mucha información acerca de él y había oído que era sencillo, que no le gustaba que le hicieran tantas referencias, que él es un siervo de Dios, que es un pastor, que vive en España. Ese día nos dio testimonio de su vida y nos ministró con algunas canciones. Técnicamente podría decir que conocía a Marcos Vidal, ya que había conversado con él ese día. Pero sin embargo es obvio que no lo conozco de verdad.
Si alguien le mencionara ese encuentro conmigo en la ciudad de Saltillo, lo más probable es que no lo recordara en lo absoluto. Vayamos ahora hacia atrás en el tiempo, unos 2000 años, cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas, los seguidores de Jesús que vivían en la región de Galacia, hoy es Turquía. Ellos habían experimentado al Dios real y viviente, pero luego cayeron en la trampa del legalismo. Conocían a Dios, pero no lo suficiente como para evitar que los absorbiera una vida basada en la ley y no en el amor. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 9. Dice de la siguiente manera: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo escribió: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Y quieren volver a ser esclavos de ellos. En esencia, lo que Pablo está diciendo es esto: ustedes conocen a Dios, pero no lo suficiente como para evitar sus viejos hábitos, esas actitudes que les hacen daño y afectan su relación íntima con Dios. Sí, varón, el hecho de no conocer más a Dios te ata a tu vida pasada y te regresa a esos viejos hábitos, a esa actitud en contra de Dios. Tal vez tú digas: no pasa nada si no busco más a Dios. Sí, sí pasa. Pasa lo que te estoy diciendo ahorita. Te ata a tu vida pasada y te regresa a tus viejos hábitos, el hecho de no conocer más a Dios, querer conocer más a Dios. Tal vez tú digas: si no conozco a Dios, pues estoy bien, nomás por encimita, sin compromiso. Pero eso es lo que ocasiona un retroceso en tu vida espiritual y vienes a ser espiritualmente peor que antes. En el siglo XXI, más nos valdría preguntarnos: ¿somos nosotros así también? Quizás conocemos a Dios hasta cierto punto. Es posible que hayamos orado alguna vez y hasta que le roguemos a Jesús que transforme nuestras vidas y hasta ayunamos. Es más, tal vez fuimos a varios encuentros con Dios. Incluso podemos tener un entendimiento básico de Dios o nos hemos sentido de verdad cerca de Él. Y también tal vez hemos leído la Biblia. No obstante, ahora ya no lo conocemos tan bien. Ahora vamos a ver el siguiente punto: conocer a Dios íntimamente. Por último, están los que conocen a Dios íntimamente y le sirven con todo el corazón. Esto es lo que deben sentir un hombre que conoce a Dios. Sé que es eso lo que sucede cuando me vuelvo cada vez más consciente de su presencia en mi vida, de su provisión, de su poder y de su paz. No siento que Dios esté ahí afuera esperando que le envíe una oración a cada rato. Es más, como una conversación continua, tú le dices: hola Dios, oye, ¿qué te parece esto, Dios? Y sinceramente creo que Dios nos habla, hermano, a través de su palabra escrita y de su Espíritu Santo. De alguna manera, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y escuchamos lo que Él nos dice. Es como un zumbido, una conciencia constante de que a medida que se desarrolla mi vida, Dios está dirigiendo las cosas y envía a las personas a mi vida. Eso es vivir con Dios. En otras ocasiones tal vez no sientas que Dios está cerca, pero por fe sé que Dios está conmigo. Es lo que tú debes de creer, hermano. Más allá de lo que sienta, tengo la seguridad de que Dios nunca me abandonará y tampoco te abandonará a ti, hermano. Fíjate lo que nos dice el salmista David en el Salmo 63, versículos 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria,
así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. En realidad afirma que su experiencia de conocer al Dios personal crea un anhelo profundo de conocer a Dios más íntimamente todavía. El versículo 1 comienza diciendo: oh Dios, tú eres mi Dios. No eres el Dios de otra persona, alguien quien acabo de escuchar. Eres mi Dios, porque yo te conozco y tú me conoces. David continúa: yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. En este mundo no hay nada que satisfaga. Si estoy hambriento, como, pero luego volveré a sentir hambre otra vez. Solo Dios puede satisfacer por completo. Te amo tanto, Dios, que me duele, decía David. Necesito más de ti. ¿Has sentido este tipo de amor por alguien? ¿Que te duela? Cuando no están juntos, la impaciencia por estar de nuevo con esa persona te consume. Si estoy separado de mi esposa, siento impaciencia por volver a oír su voz. Imagina eso con Dios. El salmista sigue: te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Te he visto, te conozco. Al verte, te reconozco. Sé cómo te ves. Tu poder y majestad no tienen límites. El destello de tu esplendor y tu belleza. Todo eso es más de lo que podría imaginar o describir. En el versículo 3 dice: tu amor es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, mejor que la vida. Él está diciendo que si tuviera que elegir entre tener el amor de Dios y ver morir su cuerpo mortal, o perder el amor de Dios y seguir viviendo, preferiría morir. Solo las personas que conocen verdaderamente a Dios están dispuestas a dar su vida con tal de no perder el amor de Dios, su presencia. Siguiente versículo: te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Jamás volveré a ser el mismo. He sido transformado y la experiencia me abruma y sobrepasa mi entendimiento. No siento vergüenza de hacer lo que sea para expresarme delante de ti. No puedo mantener las manos a los costados. Quiero levantarlas, quiero elevarlas hacia ti, porque quiero adorarte, quiero sonreír, quiero darte gloria a ti, Señor. Echaré la cabeza hacia atrás y me regocijaré en tu gloria, en tu esplendor magnífico, Señor, levantando mis manos y adorándote. Ahora hay una cosa: ¿cómo llamas tú a Dios? Sí, ¿cómo llamas a Dios? La mayoría de los historiadores de la Biblia concuerdan en que también fue David el que escribió el Salmo 9:10, que dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El cual dice en referencia a Dios: en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Cómo llamas a Dios? La forma en que te diriges o te refieres a Él podría revelar la profundidad de tu intimidad o la falta de intimidad con Dios. Quiero ilustrar esto. La forma en que me llamas revela claramente hasta dónde me conoces, o si me conoces siquiera. Por ejemplo, suena el teléfono y respondo. Del otro lado me dicen: buenas tardes, señor Jesús Valdés. Quiero hablarle sobre su servicio telefónico. Una cosa es evidente: no me conoce, ni siquiera sabe cómo se escribe mi apellido, si es Valdés con S o si es Valdés con Z. O digamos que mi esposa y yo estamos en un restaurante y le doy mi apellido al recepcionista mientras esperamos por una mesa. Pasan unos minutos y nos hablan y nos dicen: señor Jesús Valdés, 2 personas. La persona que me atendió conoce mi nombre y sabe pronunciarlo. Con todo acaba de verme por primera vez, no nos conocemos. Si me llamas hermano Chuy, lo más probable es que me conozcas un poco.
sabes lo que hago y tal vez me hayas oído hablar o conoces alguno de mis temas favoritos y mi personalidad visible, lo que yo reflejo. Sin embargo, utilizas el título de hermano. Así que no me conoces tan personalmente. Si me llamas Jesús, supondría yo que me conoces mejor. Así me llaman algunos amigos, los que son un poquito más cercanos. No obstante, si me dices Chuy, significa que eres mi amigo desde hace mucho tiempo, que tenemos una historia y claro, que has prometido no contarla, ¿verdad? Ok, al llamarme Chuy, muestras que me conoces desde hace al menos 10 años. Luego están los que tienen derechos exclusivos a llamarme de maneras mucho más íntimas. Y son tres personas que ya no son tan pequeñitas, pero a las cuales amo muchísimo. Y yo les permitía que se sentaran en mi regazo, que me abrazaran, que me acariciaran y que me digan cosas como no te has afeitado, o cosas como eres el mejor, o otras cosas como puedes comprarme un helado o un pastel o una pizza. Ellos me llaman papá. Me conocen mucho mejor que los que me llaman Chuy. El nombre revela el grado de intimidad. ¿Cómo le llamas a Dios? ¿El de arriba? ¿Cómo le dices a Dios? ¿El que está en el cielo? Tal vez otros le digan el Señor del cielo, con mucha reverencia. Tal vez otros le dicen, querido niño Jesús. Yo he escuchado personas que así le dicen a Dios. O tal vez también utilices el Diosito. Entonces no lo conoces. Esos títulos pueden sonar divertidos o ingeniosos, pero en verdad no revelan intimidad. Si conoces a Dios, lo más probable es que seas mucho más específico y las palabras que uses reflejen tu entendimiento preciso de Él. Tal vez Dios en su gracia perdonó tus 20 años de pecado y en gratitud lo llamas Salvador. O cuando oras lo llamas sanador, ya que ha sanado tu corazón herido, o consolador porque te ha acompañado en tus malos momentos. O tal vez le llamas fortaleza, roca o fuerza. Quizás hayas estado en un rincón sin tener a dónde ir, con los acreedores llamando a cada momento a tu puerta, y muchas deudas, y por eso le llamas proveedor. Cuando te sientes solo, quizás le llames amigo, o tal vez no hayas tenido a tu Padre terrenal a tu lado y para ti Dios es tu Padre. ¿Cómo le llamas? Tu respuesta puede darte una pista de lo bien que lo conoces o de lo que te falta conocerlo. Es hora de ser sinceros. Es hora de sincerarte contigo mismo y con Dios. ¿Lo conoces? Si es así, ¿cuánto? ¿Cuánto lo conoces? Si reconoces sinceramente que no conoces a Dios, te entiendo. Te entiendo. Durante mucho tiempo yo creí en Dios, pero no lo conocía. Ahora sí lo conozco y me consume ese conocimiento de Dios. Conocerle hace que cada momento sea importante. ¿Te ha transformado Dios? ¿Has cambiado a causa de Él? Si no es así, déjame te digo que lamentablemente nuestros pecados nos separan de Dios, porque Él es santo y en su misericordia y gracia Dios envió a su Hijo Jesús para que fuera el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía pecado, se convirtió en pecado por nosotros en la cruz. Él es el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y todo el que invoque nos incluye a ti y a mí. Si no conoces a Dios, puedes conocerle. Si antes estabas cerca de Dios, puedes volver a estarlo. No es difícil conocer a Dios, y no se trata de un conjunto de reglas o requisitos. Sí, Dios quiere tu obediencia, pero más que eso, desea tu corazón. Él afirma y otra vez que si lo buscas, lo vas a encontrar. Recuerda los versículos que leíamos al principio, Deuteronomio, Jeremías, Mateo y Hechos. Puedes encontrarlo si lees tu Biblia. Él ha estado siempre ahí
Y cuando empieces a buscarlo, descubrirás que ya está corriendo hacia ti, porque te ama demasiado. Conoce a Dios y permite que su presencia tenga impacto en cada área de tu vida, todos los días. Y cuando lo conozcas mejor, cambiarás. Una relación vibrante e íntima con Dios te dará poder para sanar las heridas del pasado, perdonar lo que parece imperdonable y cambiar en ti mismo todo lo que parecía imposible de cambiar. Caminar con Dios romperá el poder del materialismo en tu vida y te llevará a una vida absolutamente generosa. En lugar de vivir para ti mismo y el momento, vivirás para Cristo durante toda la eternidad. Tu corazón sufrirá por las mismas razones por las que sufre el corazón de Dios. Le servirás con fidelidad porque formas parte de la que es su esposa, formas parte de su iglesia. En lugar de vivir bajo el tormento de las preocupaciones y el miedo, aprenderás a experimentar la paz, la gracia, la confianza. Y al conocer cada vez más a Dios, vivirás con valentía para Él, hablándoles a los demás de tu fe con mucho entusiasmo, preocupándote cada vez menos de lo que piensa la gente. Conocer a Dios hace que quieras hablarle de Él a los demás. Conoce a Dios. Cuando lo hagas, jamás volverás a ser lo que eras. Para terminar, ¿recuerdas a Job? La Biblia nos habla de la historia de Job por las pruebas y las situaciones muy difíciles que pasó. Job era un ganadero muy rico con 7 hijos y 3 hijas, y numerosos amigos y criados. Dice que vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satanás se presentó ante Dios argumentando que el amor que Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y no porque realmente Job lo amaba a Dios. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado, entre otras cosas, menos la vida de Job. A partir de ello, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades con sarna, el ataque de los caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a su Dios y a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante. Hay algo que me deja mucho que pensar y es en el versículo de Job 42, 5 al 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras las está diciendo Job. Sin embargo, si leyéramos un versículo anterior, en Job 1.8, cuando Dios se siente orgulloso de Job, está alegre por la vida de Job y le dice al diablo, y Jehová dijo a Satanás, Job 1.8, perdón, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era el pensamiento de Dios sobre Job. Así lo describía Dios a Job. Y sin embargo, en el versículo 42, cuando Dios ya quita la aflicción a Job, Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! Job conocía realmente a Dios. Job era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Pero lo que me sorprende es que siendo un hombre del cual Dios se enorgullecía y hablaba maravillas de él, Dios de Job, estaba orgulloso como padre Dios de Job. Decía que era un varón perfecto y recto, que era temeroso. Pero aún así Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, si esto lo dijo Job, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal, ¿qué nos deja a nosotros? Que a veces creemos que nosotros conocemos a Dios, que le buscamos, pero Job
nos mostró humildad y se arrepintió ante Dios y le dijo: Señor, perdóname. Tal vez yo he pecado de orgullo y he dejado de conocerte. Lo que nos invita a esta palabra, hermano, es que tenemos que bendecir, que conocer a Dios cada día y no sentir que es suficiente con lo que ya le conocemos. No dejaremos de conocer a Dios, porque Dios cada día nos va a mostrar más de Él y más de Él. Yo te invito hoy a que cierres tus ojos unos momentos ahí en donde te encuentres y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a creer verdaderamente en Él y conocerle verdaderamente. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada varón que está escuchando este mensaje. Te pido que seas obrando en cada uno de sus corazones. Señor, te queremos conocer, te necesitamos conocer. Ayúdanos, Señor, poder conocerte cada día. Hacer a un lado, Señor, todas aquellas cosas que nos estorban. Porque tu palabra dice que si nosotros te buscáramos, te vamos a encontrar. Si te buscáramos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, que pidamos y se nos va a dar, que busquemos y encontraremos, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Señor, tenemos sed de ti. Satisface nuestra necesidad. Tenemos hambre de ti. Satisface nuestra necesidad. Queremos conocerte cada día, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tus reglas, a tus estatutos, a tus ordenanzas. Señor, ayúdanos a poder, Señor, ceder nuestra vida completa a ti. A no ser mentirosos y decir que creemos en ti y vivir una vida falsa y alejada de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos ante nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, nos ponemos hoy en tus manos y que reconozcamos como David y decir: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos hoy, Señor Jesús. Hermano, yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y continuemos buscando al Señor. Continuemos esforzándonos por agradarle a Él, porque la venida del Señor está cerca. Así que, hermano, Dios te bendiga. Es un gusto para mí. Te mando abrazos virtuales. Esperamos vernos muy pronto ya en la iglesia y podernos reunir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Saludos de nuestro pastor Enrique para ustedes, de mi parte Jesús Valdés. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.